Hola a todos, muy buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Esta introducción a este episodio, el 104, quiero hacerla diferente, especialmente porque en el país, en Colombia, por si de pronto alguno no sabe, desde el lugar donde originamos este contenido tan espectacular y tan valioso, pues justamente el día de ayer, 7 de junio, pues se presentó un hecho que se debe rechazar. Es un acto de terror, un atentado contra la democracia, y quiero aprovechar este espacio para, uno, expresar mi solidaridad con toda la familia de este candidato, de Miguel Turbay, y de en general, pues, todas las personas que han sido afectadas por esta situación. Es bien importante que como colombianos y sobre todo desde mi comunidad nos mantengamos unidos, cohesionados, clamando por, uno, justicia, y dos, porque este tipo de episodios no se repitan. Colombia es un país que tiene una historia violenta, tiene un pasado manchado en sangre. Y yo creo que pues la generación a la cual, no quiero decir que yo represento, pero a la cual pertenezco, seguramente no crecimos viendo con esa intensidad la manera en que la violencia se desarrollaba en Colombia, pero sí quiero hacer un llamado a ese respeto, a evitar la polarización en esos momentos y encobijar a las personas, a las instituciones que están detrás de todos estos procesos para que se encuentren a los verdaderos culpables. Expreso mi solidaridad y pues desde aquí, desde Charla Legal, hacemos un llamado para que la democracia se dé y se ejerza con garantías. Sin más, pues quiero contarles un poco de lo que va a ser este episodio que van a escuchar en este momento. Van a escuchar a un abogado espectacular, joven, que viene trabajando en distintas compañías, que es columnista, que es profesor de la Universidad Javeriana y que tiene detrás una historia bien interesante, un recorrido bien interesante, y sobre todo también que esta conversación, esta charla legal nos permitió explorar muchas de las conversaciones que se tienen que dar y que sobre todo muchos de los abogados deberían escuchar y empezar a replicar este tipo de conversaciones sobre el futuro de esta profesión y de este sector. Sin más, los dejo con el episodio. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy tengo un invitado bien interesante. Hace ratico que tenía ganas de grabar con él. Realmente, pues, como ustedes bien saben, teníamos un poquito el podcast on hold, en espera, pero porque estábamos preparando, pues, obviamente, todo esto que se viene, invitados de lujo, temáticas y bueno, un poquito también la renovación de la imagen y pues continuar con lo que son estos siguientes 100 episodios. Recordemos que tenemos por ahí la meta que nos hicieron desde España de llegar al episodio 200 y creo que estamos cada vez más cerca que nunca, ¿no? El invitado que les tengo por acá, pues realmente se lo van a disfrutar. Una persona que pues desde muy joven pues ha demostrado mucha destreza la labor de ser abogado. Además es profesor y ha trabajado también en industrias como tecnológicas, si no estoy mal. Bueno, ha hecho un recorrido bastante interesante, columnista, etc. Profesor también de la Javeriana. Él es Santiago Bonivento. Santiago, bienvenido a Charla Legal, que nota que estés por acá, un honor. Y pues nada, bienvenido. Jordan, mil gracias y bueno, a todas las personas que escuchan también, darles un poco mi pauta, mi promoción de ver la vida, no solamente en temas jurídicos, sino también un poco de lo que ha sido entender a mis 28 años cómo se está moldeando el mundo, cómo avanza la tecnología y cómo hoy por hoy estamos inmersos dentro de ella. Así que es un honor, es un placer y es una verdadera responsabilidad estar acá contigo. Bueno, pues a mí me gusta siempre arrancar por el principio y es que en Charla Legal la tradición es que el invitado se presente con mi comunidad y le cuente un poquito pues quién es, a qué se dedica. En tu caso, pues cuéntanos quién es Santiago Bonivento. Bueno, yo empiezo un poco por el final y digo que soy un joven soñador y creo que soñar es gratis, entonces de entrada parto con ventaja. Pero digamos que a nivel profesional soy abogado de carrera, de pregrado. em, en posgrado he hecho algunas cosas que se han salido un poco de la esfera natural del derecho. Hice un MBA y hace un par de semanas
culminé unos estudios de maestría en compliance y en gestión de riesgos, que tiene mucho que ver con estos temas que vamos a hablar hoy, que trataremos hoy. Y también digamos que me he aventurado en el campo no solamente de la profesión o del ejercicio de la profesión, a través de vincularme inicialmente a firma de abogados y después dar el salto a empresa y a empresa multinacional con cargos de liderazgo en diferentes países, sino también a la docencia, que como le digo a mis estudiantes es terapia. Para mí ir a dar clases es como ir a terapia, es un espacio seguro para ellos, para mí y especialmente de aprendizaje. Muchas veces Jordan, o muchas veces no, siempre soy yo el que más aprende. Entonces creo que ese es en un minuto un resumen de lo que es Santiago. Soy deportista, me encanta hacer deporte, pero me defino como empecé. Soy un hombre soñador que cree que las barreras muchas veces son invisibles y por eso mismo atravesarlas parte de la base de querer hacerlo. Entonces, creo que ese es un resumen muy ejecutivo. No, qué nota. De hecho, yo digo lo mismo. De hecho, charlas legales, la excusa perfecta para aprender de mucha gente, de muchas cosas, de hablar de muchas temáticas. Entonces, creo que todo tiene un propósito al final del día, ¿no? Eh, la Buenísimo. primera pregunta que te quiero hacer, y un poco para ir calentando la conversación de lo que va a ser este episodio. ¿Tú tenías claro que querías ser abogado? ¿Estaba dentro de los planes? O sea, ¿tú tenías claro, quiero ser abogado, voy a vivir para ser abogado, este es el oficio al que me quiero dedicar? ¿O tenías dudas, habían opciones? Cuéntame un poquito de cómo se dio esa elección. Curiosamente, sí, Jordan, curiosamente, yo desde que tenía unos 13, 14 años, tenía clarísimo que yo quería ser abogado. De hecho, vengo de familia de abogados y eso me permitió desde muy pequeño ver, entender de manera obviamente pues muy primigenia, muy inicial lo que es el derecho, pero yo sabía y tenía muy claro que yo quería enfocar mi vida por ahí. Ahora, lo que no sabía era a qué me iba a enfrentar después de estudiar derecho, ¿no? Y un poquito cómo se iba mutando porque muchas veces pasa que el que quiere estudiar derecho entra pensando en que la vida del derecho es litigar, es el juzgado, es la defensa, es el argumento, y sí, definitivamente sí es una vertiente importante, pero a la vez, y siempre se lo digo, no solamente a mis estudiantes, sino en conversaciones tanto formales como informales, creo que el derecho tiene una particularidad bien especial y es que puede ejercer el derecho siendo abogado, pero también se pueden ejercer otras cosas siendo abogado, ¿sí? Y eso hace que la profesión sea absolutamente amplia. Y creo que la virtud más grande que da el derecho dentro de muchas otras, pero si hacemos como un ranking, es precisamente esa capacidad de poder tener muchísimas habilidades o construir muchísimas habilidades que el mismo estudio de la profesión o no lo va generando. La capacidad de oratoria, la capacidad de argumentar, la lógica, la interpretación, una cantidad de cosas que uno a veces no se da cuenta mientras está estudiando que están pasando, porque uno está concentrado en el código, la ley, el decreto, de pronto la memoria, y resulta que muchas veces uno pierde de vista que está desarrollando otras habilidades que en el mundo profesional le dan con creces la posibilidad de moverse de un lado a otro. Así que, resumen por toda la respuesta a la pregunta, sí, lo que no sabía era que me iba a enfrentar después, que creo que es una historia que ha trascendido con creces la expectativa que yo tuve en su momento de por qué estudiar y para qué estudiar derecho. Ujú. Y fíjate que esa respuesta me lleva a una pregunta que te quiero hacer y es, ¿qué cambia? O sea, ¿o cuál es la diferencia? ¿O para qué no te preparan más bien? Digamos, todos sabemos que las personas que tienen una experiencia, o por lo menos una forma de yo ver lo que tienen experiencia mientras están dentro de la carrera, pues llevan una ventaja al momento de terminar su carrera profesional respecto de los que no, ¿no? Sin decir que sea determinante. O sea, no quiero decir que sea aquí determinante o que, pero está bien, está bueno. Creo que da puntos extra, ¿no? Pero ¿para qué no te preparan cuando sales, cuando te tienes que enfrentar a ese mundo laboral? Y sobre todo en un mundo que hoy en día está cambiando demasiado. Creo que en los últimos 5 años los cambios han sido bárbaros y quienes más lo pueden estar sintiendo son los recién egresados, los abogados que llegan a ocupar cargos un poco junior. Entonces, no sé tú cómo lo has visto, esos cambios y para qué no te preparan. Total, y yo creo que el estudio del derecho que yo hice hace menos de 5 años que estaba terminando mi carrera universitaria, a lo que es hoy el estudio, y me enfrento del otro lado como docente, es radicalmente diferente. ¿Sí? Y definitivamente creo que hoy por hoy el estudio del derecho pasa
por unas habilidades que hace 5 años no se enseñaban o poco se enseñaban. Ejemplo clarísimo, todos estos nuevos temas que están surgiendo a raíz del ejercicio de la profesión con inteligencia artificial, de los cuales hablaremos posiblemente un poquito más adelante. Pero definitivamente el estudio de lo que era antes el derecho y el estudio de lo que hoy por hoy es el derecho y el estudio de lo que va a ser el derecho es sustancialmente diferente en muchas cosas. Ahora, la norma prevalece, la norma sigue siendo importante, las cuestiones, yo las llamo duras del derecho, siguen siendo absolutamente esenciales. El derecho de obligaciones, el derecho de contratos, el derecho de responsabilidad, las nociones básicas de la constitución del Estado, esas, como esas pautas, esos puntos importantes siguen siendo determinantes para la formación del abogado. Ahora, creo que hoy por hoy la necesidad de formarse en habilidades que antes no se preparaban o no se preparaban tanto es radicalmente esencial. Y yo siempre digo que uno tiene que prepararse en esto antes de que el tren arranque. El tren ya está avanzando, solo que ahorita está avanzando con una capacidad de poder montarse a él con alguna facilidad. En un par de años, y el tiempo evoluciona tan rápido, hace 50 años, yo creo que ni el más optimista de los optimistas se imaginaría que un aparato como este que yo tengo en mis manos iba a ser capaz de comunicar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo de manera inmediata. Hoy por hoy creo que no podemos vivir sin él. ¿Sí? Y eso va a pasar en 10 años con lo que estamos viviendo hoy. Y el mundo se va transformando y va evolucionando tan rápido, para bien y para mal. Y esa es una discusión a la cual podemos también entrar más adelante, qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que está pasando hoy por hoy y cuáles son los retos. Definitivamente creo que el jurista de hoy, formarse en nuevas habilidades que antes no sucedían, es radicalmente importante. Ok. No, y está súper interesante porque de ahí parte mucho de los retos que se vienen, bueno, no sé qué se vienen, sino que ya están presentes hace un buen tiempo y que pues facultades como en las que tenemos la fortuna de ser parte, pues se vienen como modernizando justamente para brindar un poco como esas habilidades. ¿A ti qué te parece, o sea, que tú digas una habilidad top o esencial o que hoy en día es infaltable, que de pronto antes no era tan importante, pero que hoy en día sí? ¿Cuál sería para ti que un abogado debe tener? Yo voy a poner una que no es tan jurídica y una jurídica, Jordan, si me permites Sí, dar dos adelante. a una con una vertiente importante. La no jurídica para mí es la inteligencia emocional. Sí, creo que hoy por hoy, y no solamente un abogado, sino cualquier profesión, cualquier ciudadano, el éxito está, y es lo que nos diferencia de las máquinas, de los computadores, de los sistemas de procesamiento, la inteligencia emocional de poder literalmente ser conscientes y capaces de poder articular nuestra cabeza y controlar las emociones. Y creo que eso es hoy por hoy en un mundo hiperconectado, hiperconvulsionado, hiper lo que uno más quiera, porque hoy por hoy vivimos en un mundo en donde todo está pasando muy rápido, poder tener la capacidad de controlar las emociones, controlar lo que uno siente, es creo que una de esas habilidades gruesas, blandas, como quiera que se llamen. Yo discuto un poco ese término habilidades blandas, porque creo que cada vez son menos blandas, cada vez son mucho más duras, cada vez son mucho más esenciales, cada vez son mucho más prioritarias. Pero diría que la inteligencia emocional, en el plano más jurídico y en el plano un poco más duro, digamos, del derecho, sin duda alguna, yo creo que hoy por hoy está la capacidad de compaginar la tecnología con el pensamiento crítico. Y hoy esa habilidad está llamada a ser mucho más desarrollada. No caer en cuenta de que porque lo incluye en un prompt o porque me lo dice Google o porque me lo dice un buscador va a estar bien. Sí, posiblemente tiene una capacidad de almacenamiento y de procesamiento de información muy robusta, pero esa complementación con la cabeza humana, que finalmente es lo que nos distingue, por lo menos por ahora, de otros seres y de otros servidores, como en el cual estamos hablando nosotros, es lo que nos va a diferenciar, por lo menos en los próximos años todavía a nosotros. Entonces creo que esa habilidad del abogado de poder decir, voy a servirme de la tecnología, pero también voy a complementar ese servicio que me está ofreciendo con una capacidad de entender y de interpretar, creo que es el binomio perfecto. Y no, súper interesante. De hecho, por ahí va un poquito, a lo que tú estuviste haciendo. Tú estuviste trabajando en una empresa, si no estoy mal, que es de data centers, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue ese paso ahí y sobre todo algo.
que me parece que es importante y es qué te queda de eso, qué aprendiste de ese mundo de tecnología, un poco y aparte, que eso nos puede llevar un poquito a lo siguiente y es un poquito como al futuro, ¿no? De acuerdo. Mi paso por el mundo de los data centers fue maravilloso y hablo en pasado, pero de alguna manera es algo con lo que convivo y convivimos todos diariamente, solo que no nos damos cuenta muchas veces que eso está ahí dentro de nuestro diario. Yo llegué a trabajar en la empresa a los 23 años, realmente recién terminando de graduarme de la universidad, no me había ni siquiera graduado con el cartón, había trabajado previamente un año y medio, yo empecé a trabajar pequeño y por gusto, me encanta trabajar, me encanta ser productivo, me encanta aprender también, pero digamos que entré a trabajar en la empresa de data centers cuando la empresa estaba formada en Brasil, estaba empezando su operación en Colombia y realmente no había equipo jurídico más allá de 3 personas en Brasil, en donde estaba la casa matriz. Y digamos que yo tuve la responsabilidad, el honor, el privilegio de ser como esa primera persona fuera de Brasil para empezar a acompañar el proceso de expansión. 4 años y 3 meses después, 3 doritos después, como se dice popularmente, aunque no fueron 3 doritos, fue mucho más tiempo. Un par de paquetes. Y, exacto, un par de paquetes más después, varios momentos gloriosos, varios trabajos desarrollados, varias frustraciones también, porque creo que la vida se compone tanto de logros como de frustraciones de las cuales hay que aprender y hay que seguir. Digamos que llegué a ocupar cargos de liderazgo dentro de la compañía y le debo muchísimo a la compañía. Creo que me formó, conocí personas maravillosas dentro de la industria, hoy por hoy grandes amigos, grandes amigas, compañeros, compañeras, y definitivamente me hizo entender que lo que quería hacer y lo que quiero hacer está volcado hacia aproximar mi profesión, que es el derecho, pero con una visión muy estratégica, con una visión muy corporativa, y eso me lo dio, digamos que, el trabajo durante 4 años largos en la empresa. Fue maravilloso, fue entender y llegar de cero a hablar de data centers con ingenieros a quienes aprecio, valoro y quiero mucho porque le tienen una visión muy práctica a las cosas. El abogado a veces pone muchas más trabas, el mismo desconocimiento de lo que se está hablando hace que uno no comprenda realmente el riesgo. Y lo primero que yo hice fue entrar en profundidad a entender qué es eso de data centers, ¿no? De qué estamos hablando, cómo se comen, en palabras muy coloquiales. Y me fui formando a nivel, obviamente, mucho más técnico, con palabras mucho más robustas, sin perder la esencia misma de poder, como digo yo, platanizar un poco los conceptos más duros de la industria. Y a partir de ahí, digamos que empecé a concebir mucho más los temas de los contratos, las negociaciones, las conversaciones con los inversionistas, las conversaciones con los bancos, las conversaciones incluso con mis compañeros de trabajo superiores, inferiores y demás. Y creo que eso fue una de las grandes victorias silenciosas que hoy por hoy me doy en la tarea de contar en este podcast y es no hay nada mejor que poder conocer el negocio en el que uno está involucrado, ¿no? Y eso a uno le da un plus gigantesco para poder, y mucho más cuando es un sector absolutamente desconocido para el 99% de las personas. Yo lo hablaba contigo, Jordan, cuando estábamos un poco coordinando la conversación. Mucha gente confundía, incluso me decía, no, si usted trabaja en un call center. Y yo les decía, no, no tengo nada con los call centers, los aprecio, los valoro, pero esto es una cosa completamente diferente. Y finalmente, digamos que me pude dar en la tarea también de sensibilizar un poquito hacia el exterior a través de columnas de opinión en diferentes Ujú, portales y demás, un poquito cómo es eso de convivir con data centers, que al final es lo que hoy por hoy estamos viviendo diariamente cada vez que guardamos un archivo en la nube, ese famoso claro. arrastrar. Realmente eso tiene que estar en algún lado y bueno, esa función la ejercen bastante grande los data centers. De hecho, ahí quería un poco como ayudar a mi público, bueno, al público que nos va a escuchar, que no sepan qué es eso, y el día de mañana que se encuentren frente a un concurso como Quién quiere ser millonario, donde uno debería, por cultura Ujú. general, conocer qué hace un data center. Cuéntanos qué hace un data center y por qué son tan esenciales en un mundo como el de hoy. Buenísimo, Jordan. Y voy a ser absolutamente simple en la explicación, eh, sin perjuicio de decir que
esto tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Y que hay muchos tipos de data centers, hay muchos enfoques de data centers, hay data Ujú. centers que tienen otras funcionalidades o funcionalidades adicionales. Pero básicamente un data center, llamémoslo de colocación, que es la infraestructura únicamente en donde se almacenan los servidores, es lo que es un hotel a la persona. El data center es el hotel para los servidores. Para los servidores de cómputo termina siendo el data center. Entonces, así como en el hotel uno tiene su habitación, el servidor en un data center tiene su espacio de infraestructura, digamos que permite que este esté debidamente, no solamente custodiado en nivel de seguridad, sino también debidamente conectado. Y digamos que un data center, digamos que se enfoca en tres grandes variables, y son las tres variables más grandes que por lo menos yo en la práctica logré mapear. Yo soy muy esquemático y siempre decía que hay tres variables que son críticas dentro de la industria y dentro del negocio. Primero, la variable de energía. Un data center sin energía no vive, es el agua para el humano, la energía al data center es esencial. Entonces, la robustez de la energía y la capacidad de energía es necesaria y es absolutamente crítica para que los data centers funcionen. De hecho, lo primero que se hace es tener puntos de conexión absolutamente grandes para poder hacer el proceso de conexión al data center. Dos, la seguridad, seguridad física y seguridad, digamos que cyber, que tiene que ver con todos estos temas de que el data center funciona 24/7, los 365 días al año. Es una industria que no para. No es que ven, apago y vuelvo mañana a las 7 y abrimos otra vez. No, un data center no para, permanentemente está ahí. Eso implica unos retos a nivel de seguridad, reitero, no solamente de custodia, sino también de administración y de operación absolutamente fuertes, porque el data center está cubierto de equipos, está provisto de equipos no solamente de altísima capacidad, sino también altamente costosos. Entonces eso hace que la seguridad sea un factor determinante. Y finalmente, la tercera, todo el tema que yo llamo los adicionales, y son todos los temas relacionados con el predio, la ubicación, la cadena de suministro de equipos. Muchos de los equipos no se fabrican solamente en un lugar, entonces requieren todos estos temas relacionados con el ingreso, salida, en fin, movilidad, y eso hace que claramente sea una industria altamente compleja, pero altamente necesaria, como digo yo. Entonces, al final, Jordan, para las personas que nos escuchan y que siguen Charla Legal, un data center es así que el hotel es ese cuidador en donde están almacenados los servidores que van conectados a fibra y que finalmente hacen toda la transmisión, pero finalmente es ese lugar físico en donde está todos esos racks, que son esos cubículos, esos lockers, en donde están almacenados esos servidores debidamente organizados. Y hoy por hoy, pues ahí está la información. Y hoy por hoy vivimos de información, redes sociales, consumo de información en portales, compra de etiquetes, todo pasa por la información que uno suministra o que el otro suministra. Y eso hace que todo tenga que tener debidamente el procedimiento adecuado para poder hacerse de la mejor forma. Claro, claro. Eh, y a partir de allí un poquito, pues, entrándolo a nuestra profesión. Hoy tú ahorita mencionabas todo un poco la operación que tiene un data center, digamos que como toda empresa, pues tiene mucha, ¿cómo decirlo? Dentro de su operación, pues necesita mucha intervención, pues, de un abogado, es obvio. Pero hoy en día, pues hay retos que son bastante, digamos, como diferentes, hay muchos desafíos, entre ellos, pues está el tema del uso de nuevas tecnologías, como le llaman algunos, ¿no? El uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el uso de RPAs, etc., para automatizar el trabajo, optimizar el trabajo, para asistirse en el trabajo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo has visto específicamente en nuestro sector? Y no sé si me quieras contar un poquito que me comentaste que estabas haciendo cositas con tus estudiantes en clase. Sí, Jordan, no, sin duda. Y creo que la inteligencia artificial para la industria de data centers es un reto absolutamente maravilloso, porque la capacidad de procesamiento es cada vez mayor, cada vez está necesitando procesar más información a menor tiempo. Y eso hace que las variables que hablábamos ahorita de energía, espacio, requieran muchísimo más robustez, ¿no? Una cosa era hace 10 años, cuando el procesamiento básico era la búsqueda en Google la indicación de links, y otra muy diferente es hoy por hoy lo que está pasando con estas grandes plataformas de inteligencia artificial generativa, como lo pueden ser ChatGPT, Copilot, y, bueno, y un sinfín más que se están desarrollando en diferentes industrias, no solamente en procesamiento de búsqueda, sino también en diferentes frentes,
el de las fotos, que se me escapa ahorita el nombre, que muy famoso hace un par de días, incluso muy debatido en términos de la cantidad de energía y de agua o consumo que generaba, pero definitivamente hoy por hoy en la industria la necesidad latente de tener estos espacios es toda y es cada vez más necesaria por cómo se está moviendo el mundo. Entonces, las inversiones están sucediendo y los países están viendo en esto una oportunidad, no solamente de regular, sino también de permitir el ingreso, están sacándole ventaja a otros. Y eso creo que no es menor. Y acá, digamos que me meto en un tema importante, yo creo que Colombia tiene muchísima vocación de poder ingresar a ese club, pero está un poco corta y lenta en la implementación de ciertas cuestiones para atraer esa oferta que se está quedando en otros países de la región, para no ir muy lejos, Ujú. ¿no? Vecinos nuestros, pares nuestros en niveles de economía, se están quedando con este juego. Colombia está dejando ir un poquito el tren y no sé si sea muy tarde después para poder buscarlo. Ahora bien, creo que la inteligencia artificial y estos nuevos retos que nos implica el mundo de hoy es todo y por eso yo desde la academia he intentado hacer ejercicios muy formativos para poder integrar estas nuevas habilidades desde una perspectiva no solamente de utilidad para el estudiante, sino también desde una perspectiva para que el estudiante pueda ser crítico a la hora de poder usarlas en su diario vivir. Y me refiero a un ejercicio en particular que hice hace un par de semestres con Esteban Jaramillo, a quien aprecio y valoro mucho y es coprofesor conmigo en una de las cátedras. El examen parcial consistió básicamente en que los estudiantes, usando ChatGPT, usando un prompt específico de cara a temas que vimos durante el semestre, tuviesen la capacidad de abstraer esa información y corregir esa información. Es decir, que a partir de lo que el sistema les arroja y la búsqueda les arroja, ellos estuviesen en la capacidad de, a través de control de cambios, que es una herramienta que se utiliza mucho para la corrección de documentos, de contratos y demás, pudiesen dar no solamente su opinión respecto a si estaban de acuerdo o no con la respuesta que el servidor les había dado, sino también que pudiesen corregir al servidor, complementar al servidor, incluir información. Y creo que al final ese ejercicio, como algunos otros que hemos hecho y que podemos hablar también más adelante en relación a estas tendencias, no solamente le permite a los estudiantes dar cuenta del tema, mucho más quizá que de pronto preguntarles memóricamente cuál era el artículo del código que decía X o Y, pero también les permitió dar a entender que el día de mañana, cuando usen la herramienta, porque acá no vamos a tapar el sol con un dedo, esto va a ser usado y va a ser usado cada vez más, puedan estar en la capacidad de decir, venga, vamos a tomarlo con el beneficio de inventario que todavía necesita este tipo de herramientas y ahí es donde el abogado o la abogada puede sacar ventaja. Entonces, Ujú. creo que ese ejercicio fue muy llamativo y muy formativo incluso para mí. Yo que lo corregí me dio muy buenas bases para entender que ojalá pudiésemos seguir haciendo ese tipo de ejercicios para familiarizarnos mucho más con estas nuevas tendencias. No, bien interesante, aparte porque lo que estábamos diciendo ahorita, bueno, ese cambio que están sintiendo sobre todo los abogados junior y que es justamente esa competencia con, digamos, en actividades que eran muy típicas de ese rol, que ahorita ya de pronto se está como desnaturalizando del rol y más que todo se está convirtiendo en que si tú eres junior, pues deberías conocer ciertas herramientas, usarlas pues para hacer esas mismas actividades, pero en otro nivel, ¿no? Como intentar moverse mejor como en ese mundo para que ojalá el cargo no desaparezca, porque si no, ¿qué hacemos con 22.000 abogados junior que se están graduando al año en este país? Todos los años, todos los años. Bueno, Eh, de acuerdo. ¿Tú cómo te imaginas el futuro de la profesión? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué crees que podría estar cambiando? Aquí hemos planteado desde el podcast el tema del modelo de negocio, que creo que me parece que es trascendental que cambie. Otras que pues también se han hablado pues ciertas prácticas que tienen que irse, digamos, como suprimiendo específicamente en ciertos sectores. Pero para ti, ¿dónde ves oportunidad de cambio? ¿Dónde ves como cosas que te gustaría cambiar o que crees que van a cambiar con el paso del tiempo? No, yo creo que hay muchas, y hay muchas oportunidades, y yo veo esto, Jordan, como una oportunidad. Yo no Ujú. veo esto como un desafío de vía de extinción de la profesión. Yo creo que la Por profesión no supuesto. va a extinguirse, Ujú. y todo lo contrario, creo que eso puede fortalecer la profesión. Eh, Mucha gente está diciendo, no, es que ya no se van a necesitar los abogados, ya no van a ser, yo creo todo lo contrario. Yo creo que los abogados
con estas nuevas tendencias cada vez van a encontrar más su norte y cada vez van a encontrar más por dónde pueden tener valor y valor agregado. Yo creo que las largas páginas de los conceptos tradicionales de 10, 15, 20 páginas, citación de jurisprudencia, citación de leyes, citación de artículos, está tendiendo a desaparecer, por no decir que ya desapareció. Hoy por hoy la realidad es otra, la inmediatez está en un clic, la búsqueda está en un clic y hoy por hoy la primera fuente de consulta, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de mucha gente, es acudir a los servidores de búsqueda, antes incluso que a la asesoría jurídica profesional, llamémosle. Pues yo creo que esto va a tener que cambiar y va a estar cambiando y ya está cambiando. No solamente porque el mundo está migrando hacia allá, sino también porque nos está llamando a reinventarnos un poco en lo que es realmente esencial y qué es lo importante para nosotros como abogados y abogadas. Me explico en un ejemplo muy concreto. Hoy por hoy la facturación por horas de firmas de abogados es todavía, llamemos la regla general en muchas cosas. Yo creo que esa facturación en un par de años va a tender a migrar y va a ser cada vez menos atractiva para el cliente. Y lo va a hacer por una razón muy sencilla, porque hoy por hoy lo que pasa en una hora de consulta por parte de un despacho o de una persona está a 30 segundos en un buscador. Entonces esa facturación va a tender a cambiar. Un ejemplo muy simple. Otro ejemplo, los abogados junior que se dedicaban a hacer todas estas cuestiones de búsqueda back office, todas las cuestiones relacionadas con, venga, yo busco, yo miro cómo está fallando el tribunal, cómo está fallando la corte, la línea jurisprudencial, eso cada vez va a ser más automático con muchas de estas herramientas. Pues por ahí tampoco va a ser. Donde sí creo que va a poder tener mucho valor nuestra profesión en la capacidad de ser simple, pero sobre todo, Jordan, y creo que es una habilidad que a mí por lo menos el hecho de trabajar en empresa me ha servido y me sirve mucho, es literalmente la capacidad de ser gestores de negocio. El abogado va a tener que ser cada vez menos cuadriculado, cada vez menos literalmente metido en su propia cápsula y salirse mucho más out of the box. Y Ujú. entender que el rol jurídico propio de revisar contrato, poner la traba, eso cada vez va a ser menos atractivo y cada vez va a tener que migrar mucho más a un sistema en el cual, además de prevenir riesgos, además de mitigar riesgos, está llamado a, de alguna manera, ser propositivo en una serie de soluciones. Y creo que por ahí es donde nosotros como abogados estamos tendientes a migrar. Hablo desde el mundo corporativo. En el mundo del litigio hay muchas oportunidades también, en el mundo de la academia hay muchísimas oportunidades. En fin, creo que en cada una de esas ramas de operación, como llamo yo, del derecho, hay oportunidades astronómicas para poder ejercer la profesión de una manera diferente a la que pasaba hace un par de años, pero absolutamente concordante con la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Sí, o sea, es como ya, o sea, los cambios son naturales de por sí, o sea, creo que Mm. algo que nos ha definido como seres humanos es evolucionar, ¿no? No creo que no ha habido época, momento histórico en la historia de la humanidad, valga la redundancia, en el que no haya habido un cambio, ¿no? De algún tipo, siempre ha habido algún cambio. Y pues nuestra profesión es cierto que es de las profesiones que más rezagadas se han mantenido dentro de ese tema, pero pues justamente es chévere porque nos pone de presente la puerta de las oportunidades, ¿no? Eh, Quería preguntarte un poquito, ese tema bueno, tú también estás trabajando, bueno, de hecho me contabas que estabas haciendo una maestría en temas de compliance, ¿no? En temas de gestión de riesgos. Y pues ahorita tocabas un poquito el tema de gestor. Yo sé que el abogado lo asocian un poquito con gestión riesgos, ¿no? Pero a veces el gestión riesgos es esto no se puede. Y yo he escuchado mucho eso. De hecho, aquí en el podcast lo hemos venido hablando con personas que nos han dicho como un poquito cuál va a ser el futuro del abogado que va a destacar, que no es el que cree que ejerce una actividad de apoyo, ¿no? De apoyo legal, sino que se torna en un rol estratégico. Y yo les he preguntado a vicepresidentes jurídicos, les he preguntado a muchas personas que han pasado por eso y que han trascendido en sus organizaciones cómo se hace eso. Y me decían, usted se tiene que ganar su lugar y no se puede dejar sacar de ahí. Usted tiene que demostrar que es valioso para ese negocio, para esa operación, para esa empresa y debe obviamente pues aportar, debe sumar, ¿no? Debe crear. Cómo se hace esa vaina?
y cómo dejamos de ser el típico apoyo asistencial o el típico, ¿cierto? Como es el que el día que pasa algo, llegan y le preguntan, vaya, ahora sí vaya legal para ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Y mandan un correo. eh, ¿Cómo se hace eh. eso y cómo nos convertimos en gestores, en gente que genera activos, que agrega valor y que sobre todo, pues genera transacciones también, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Y ahí creo que son dos comentarios y creo que la pregunta es absolutamente valiosa. El primer comentario es que definitivamente, y lo digo con pesar con mi profesión, y es lo que estudié, lo que ejerzo y lo que quiero y lo que amo, es que el abogado y el jurista en general muchas veces termina siendo un mal necesario, ¿no? Qué mejor que no tener abogados, ¿sí? Qué mejor que no tener que acudir a una persona que ponga trabas o que de pronto diga, oiga, esto no está, esto de pronto tiene que ser así. Yo creo que si la buena fe existiera y el artículo del Código de Comercio que habla de la buena fe realmente se promulgara en las relaciones diarias y del diario vivir, creo que los abogados estaríamos ahí sí llamados a ser prescindibles, ¿sí? No pasa. En un Mm, mundo como el que vivimos no pasa. Entonces ese es un primer comentario. Y un segundo comentario es que cada vez más es necesario el abogado eh, en vez de apagar incendios, previene incendios, ¿no? Y creo que la diferencia es sutil, pero es sustancial. No es lo mismo uno llegar y apagar un fuego de dimensiones estratosféricas y el abogado está en capacidad de hacerlo porque puede encontrar salidas, remedios, declaraciones y garantías que puedan de alguna manera acomodarse a la intención que uno tiene. Pero yo creo que ese es el derecho reactivo con el que yo no comulgo, ¿sí? O con el que yo nunca he comulgado. Todo lo contrario, yo estoy en la otra orilla. La revisión y por eso en parte el tema del compliance y de la gestión del riesgo me sedujo tanto, porque al final parte de la base de prevenir. Oiga, no esperemos a que pase, no esperemos a que se queme la casa, no esperemos a que nos agarremos con nuestra contraparte para que el abogado intervenga, sino todo lo contrario. El abogado tiene que ser, y el abogado en general, no hablo solamente del tipo de abogado que hoy por hoy yo ejerzo, que es el derecho, llamémoslo corporativo o empresarial, sino en general todos, una persona que haciendo un símil con el fútbol, sea casi que un jugador todoterreno, ¿no? No solamente en una posición específica en donde diga, venga, usted es el 6, usted es el 10, usted es el mm, arquero, sino un jugador que pueda moverse y pueda estar en capacidad de poder tirar la bola y cubrir balones y atacar balones y atajar balones de tal manera que evite situaciones que puedan ir en contra del equipo. Creo que ese es el abogado que está llamado a imperar hoy por hoy. Y no en vano, pues hemos visto muchísimas reacciones positivas de los diferentes estamentos jurídicos, de las diferentes jurisdicciones, en donde cada vez le dan más importancia al tema de prevenir, ¿no? Prevenir riesgos, prevenir infracciones, prevenir conductas que puedan rayar con temas, digamos, que vayan en contra con lo que es el deber ser. Entonces, creo que es por ahí por donde debemos estar mirando mucho más. sí, no, total. Ese enfoque preventivo, yo siento que es bien difícil porque a veces pensaban, por ejemplo, cuando estuvo muy de moda la conciliación y el arbitraje, que eso era preventivo y realmente no. ¿Preventivo de qué? De un litigio más grande, pero sigue siendo reactivo y uno se pone a mirar y cada estrategia como que sale tiene algo de reactivo, ¿no? Pero realmente Ah, pocos como que se animan a meterse de pronto en la estrategia detrás del negocio para justamente ayudar a moldear algo que tenga ahí sí un enfoque preventivo, algo que reduzca cualquier tipo de, ¿cómo llamarlo? Como cualquier situación se puede presentar, o sea, uno tiene una relación de comercio, lo que sea, y se puede presentar cualquier cosa porque disputas siempre van a haber, diferencias van a haber, malos entendidos van a haber, problemas de comunicación van a haber, es inevitable. El tema es que justamente uno siendo gestor puede poner canales de comunicación para que eso no escale, para que se gestione de manera adecuada y pues obviamente la empresa o el cliente que uno representa pues esté satisfecho. Por ahí pues me Y, gustaría hablar un y, ahí, poquito. y ahí, Dime, dime, Jordan, dime. Dime, dime. te interrumpo un segundo porque dices algo muy cierto, y es que un indicador del desarrollo de país, que no sé si sea realmente, y me interesaría investigarlo, debería ser la litigiosidad año a año. Si la litigiosidad se reduce, quiere decir que las cosas están pasando de una mejor manera, ¿no? Yo tenía en mi vida profesional y en lo que he trasegado, digamos que estos años, tenía un dicho y es que el mejor KPI de un abogado no es si responde en 1, 3, 5 días o si tiene 5 o 10 comentarios. No, yo creo que esos KPI son importantes,
son relevantes para el negocio, dan cuenta de, digamos que unos factores objetivos, pero al final un KPI que es poco medido, pero a la vez súper importante, es qué tanta litigiosidad está generando la conducta del abogado. Y ese contrato que se cerró durante todas sus fases, precontractual, contractual y postcontractual, se ejecuta de forma perfecta y eficiente, creo que las cosas o el rol del abogado se está ejerciendo de forma adecuada. Ujú. Estamos teniendo una litigiosidad de 5 pleitos cada 10 contratos, digo, bueno, ahí está pasando algo. Para mí esa medición de qué tanto litigio se está, y al final realmente creo que el litigio no pasa por el papel. Un documento de 60 páginas muchas veces va a tener imperfecciones para el lado y lado, ¿sí? Por naturaleza, porque es el deber ser, digamos que de lo que está pasando y lo que ha pasado. Ahora, la relación se teje es en esa confianza que existe entre las partes, y ahí el rol del abogado juega un papel crítico es casi que esencial. Es finalmente como el líder de la batuta. Yo digo siempre uno se asesora de asesores externos, de pronto de otras áreas, pero finalmente el abogado juega una partitura absolutamente importante para que la relación entre las partes fluya de una manera que el día de mañana sucede un litigio eventual, se pueda controlar antes de que eso llegue a una instancia judicial o a un arbitraje o a alguna instancia de resolución alternativa de conflictos. Ahora, no siempre pasa, Ujú. y no está mal que suceda. Al final creo que es el deber ser de las cosas también a veces llegar a un lugar para que un tercero dirima la controversia. Pero no lleguemos allá es una buena señal de que las cosas se están haciendo bien, por lo menos así lo creo. Sí, no, de acuerdo. De hecho, fíjate que esas cifras, ese KPI se publica, lo publica la rama, y de hecho la litigiosidad con todo y las dificultades que se presentan, que tiene por la alta demanda, se sigue incrementando. Creo que el año arrancó con un incremento del 6% versus 2023 o 2024, algo así. Bueno, eso fue tremendo y realmente quiere decir que la gente, o sea, si hay un alto nivel de conflictividad dentro de nuestro ADN. Creo que nuestro ADN tiene algo ahí que no nos permite como llegar a acuerdos, o encontrar soluciones lejos de un estrado, ¿no? Y cosa que, bueno, se Sí, llega al estrado y respetas la decisión de primera instancia y bueno, eso se convierte como una bolita de nieve. Y si tú le sumas, por ejemplo, los informes que publica World Justice Project, respecto de Colombia, pues te das cuenta que todos los años estamos yendo a peor. Entonces, pues, y cuando sumas que no solamente entra la parte de jurisdicción, sino que también entra, por ejemplo, temas de corrupción, gobierno, etc., pues obviamente cuando un inversionista llega y pide información de Colombia, te presentan ese tipo de reportes y dicen, hombre, allá es donde quiero meter la plata. O sea, si yo meto $1.000.000, me va a tener que gastar otro $1.000.000 en abogados. Y aparte se va a pienso, demorar años de los años, pues hombre, yo creo que no es como tan mejor no. buena. Sí, sí, claro. Y de hecho, aquí lo hemos hablado. Aquí hemos dicho que a veces como que a mí me da rabia porque como que no sé si los abogados no nos hemos visualizado en ese rol tan importante, o sea, que tenemos cada uno de nosotros, o sea, ya no hablemos del juez o de quien administra justicia, hablemos de nosotros, los que estamos promoviendo negocios, los que estamos trabajando en eso. Bueno, yo me incluyo, pero porque yo hacía eso, yo hace 4 años no ejerzo como abogado, Claro, pero siempre tuve muy presente que la labor que yo estaba haciendo ayudaba a construir país. Y creo que no tenemos eso presente y eso hace que tengamos también ese tipo de síntomas, porque si nosotros si fuéramos abogados prestos a lo que tú dices, segurísimo, segurísimo tendríamos una dependencia mucho menor de los jueces. Ellos podrían enfocarse también en otro tipo de cosas porque pues el país necesita que se administre justicia, ¿no? Y en cierta medida, pues eso traería otro tipo de indicadores que si los abogados nos apersonáramos del problema, creo que la discusión sería distinta. O sea, como que toda de acuerdo. toda, o sea, a veces siento porque también he estado del lado del litigante, a veces como que le tiramos o le tirábamos pues mucha carga al juez, pero realmente no vemos que ese pobre hombre o esa pobre mujer están con cajas y cajas y cajas de trabajo. Y pues si uno estuviera en su lugar, uno diría, venga, pero esperen, o sea, quiero trabajar, estoy trabajando, aparte estamos con retos, y esto yo lo he dicho mucho, después de que tuve como más interacción con muchos de estos funcionarios, y es, a ellos les toca ser jueces. Aparte, tienen que volverse expertos en un montón de temas que maneja su despacho. Ahora,
tienen un reto inmenso y es modernizar su propio despacho, aprender de inteligencia artificial, de un montón de cosas al tiempo y todo a la vez, porque no pueden dejar de ser jueces. Claro. O sea, y a veces como que nos falta un poquito de empatía al decir, venga, realmente pues, porque no nos ponemos la mano en el corazón? Esto aparte le cuesta al país, pues porque no miramos cosas que dentro de nuestro margen de maniobra podamos aportar y que, hombre, pues ojalá ese tipo de indicadores pues empiecen a bajar desde lo que podemos nosotros aportar desde la parte privada, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Jordan, yo creo que la tecnología empieza a jugar un papel sustancial para que esa brecha de tiempos, es decir, sentencias a 15 años, 20 años en lo contencioso administrativo es un número ridículo de tiempo, ridículo, es decir, ya el daño está causado, el resarcimiento posiblemente llega tardío, seguramente a la siguiente generación, y definitivamente creo que esos indicadores son preocupantes. Y ahí es donde la tecnología juega un papel esencial para efectos de ser ayuda para que eso pueda verse mucho más mitigado y mucho más fluido dentro del quehacer de los jueces, de las diferentes etapas que surte el proceso. Y no hablo solo del juez, hablo de los equipos del juzgado, ¿no? De los equipos que hacen parte de las decisiones, de, en fin, no solamente a nivel de altas cortes, sino también de juzgados promiscuos, tribunales, y ahí digamos que en el marco de la justicia ordinaria, en la justicia arbitral o en los más que en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que tiende a ser, digamos que un foro, llamémoslo, pues un poco más expedito, también están esos retos, también están esas necesidades, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología termina siendo un aliado que si la vemos como tal, va a ser absolutamente útil para que eso pueda empezar a bajar. Pero la idea es empezar ya, ¿sí? Y ahí creo que tú, Jordan, y el equipo tuyo está haciendo un gran trabajo y lo están haciendo de forma absolutamente consciente, porque esto tampoco es salir y vamos a usar todos mecanismos de búsqueda para resolver conflictos. No, no, de eso no se trata. Se trata de simplificar la tarea administrativa, simplificar los procesos, sin perder de vista la importancia que tiene administrar justicia. Y yo creo que Claro. un servidor no administra justicia, ¿sí? Eso lo hace la persona, pero la persona puede valerse de ayudas de la tecnología para que su administración de justicia sea mucho más eficiente. Y ahí es donde está el reto. Y no es un reto menor. No es un reto ni para nosotros ni para la potencia más grande del mundo menor. Es sustancial, porque al final juega con la persona y juega con sus decisiones. Pero a la vez creo que haría de esto una posibilidad latente de que los tiempos, las decisiones, pues llegasen en momentos más oportunos para quien las necesita. Sí, claro, porque no es solamente como que la justicia, o sea, la justicia se materializa en una decisión, pero la justicia tiene que ser oportuna, ¿no? Como tú decías, o sea, Total. hace parte de esas garantías que tenemos todas las personas de que, pues, se nos resuelva una situación y, pues, y esperar mucho tiempo por eso. Sobre todo porque a veces uno no dimensiona lo que hay, y yo siempre lo he dicho y siempre en mi charla lo digo, o sea, nosotros somos un país que mientras estamos hablando de inteligencia artificial, seguimos teniendo controversias de gallinas, de me quitó, o sea, cosas que uno se ríe, claro, o sea, es jocoso, pero es que hace parte de nuestra cultura. O sea, tú te vas a ciertas zonas, yo por ejemplo me he ido a hablar de IA, no sé, a zonas rurales, 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 y eso es hablar chino porque claro, la realidad y el contexto es bien diferente y Colombia es así. Colombia es Claro. un país con muchas regiones, muchos contextos y eso, pero realmente es como encontrar que listo, seguimos teniendo retos súper básicos, hay necesidades básicas que están súper desatendidas y cómo nos empezamos a articular para apoyar en esa misión. Y lo que tú dices, creo que la tecnología va a ser un gran aliado en lograr que ojalá eso cambie. Eh, ¿A ti te Eh, gusta escribir? Eres columnista. Cuéntanos eh, en dónde escribes, cuéntanos un poquito como esa faceta tuya. y escribir es parte de las pasiones que tengo y que encontré a temprana edad. Digamos que desde muy pequeño he escrito y escribo por gusto, escribo por pasión, escribo porque me nace escribir. Ajá. Muchas veces ni siquiera por publicar. Publicar es, digamos que, el final del proceso después de escribir, pero muchas veces escribo hasta para mí. Tan es así que ahorita y te doy la primicia, estoy escribiendo un libro, pues parte del propósito que tengo en estos días terminar de escribir ese libro y poder sacarlo a la luz, un tema cero jurídico, cero relacionado con temas adscritos a nuestra profesión, sino de otros temas que me interesan. Pero efectivamente escribo y escribo de manera recurrente. Bueno, escribo en portales
especializados, asuntos legales, La República, Lexir, escribo en portales un poquito más negociales o de espectro un poco más amplio, como lo es la revista C-Level, que hoy tiene, digamos, que un enfoque muy corporativo, muy del lado de juntas directivas y estas cuestiones. He escrito también en ámbito jurídico, que es la revista del X. He escrito también por ahí en el 2000, si no estoy mal, como 2019 de golpe. Me acuerdo el año escribí en El Espectador, también llegué a escribir una columna. En fin, me apasiona escribir y lo hago con placer. Así que intento un poquito todas esas cosas que me pasan en mi diario, en las clases, en la profesión, en el diario vivir como ciudadano, porque al final uno es ciudadano y uno ve el derecho vivo cuando sale y coge el Transmilenio, cuando va en el carro y se pasa el semáforo, en fin, el derecho está presente en todo lado y uno tiene mucho material para poder escribir, tanto de temas de derecho como de temas que no son de derecho. Y ahí parte también un poquito ese gusto que tengo por escribir. Bueno, en La Silla Vacía también estuve escribiendo hace poco en la red de expertos. En fin, me apasiona. Igual que la chica, que lo hago por terapia. Me siento al frente del computador y se me empiezan a venir ideas. Y ya cuando termino de controlar, digo, no, ya tengo listo el manuscrito para sentarme a darle. Y efectivamente así es como escribo y también un poquito por saciedad mental. Hoy por hoy yo no consigo escribir mis columnas con inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, puedo poner un prompt en ChatGPT y seguramente me lo va a sacar en un segundo y seguramente mejor de lo que yo pudiese escribir, pero creo que es perder la esencia de lo que me gusta hacer, que es escribir de mis ideas. Entonces creo que ahí Claro. hay un poco esa disyuntiva entre el uso de la tecnología y un tema de gusto que aparte siento que cuando uno publica a nombre de uno, pues las ideas tienen que venir de uno, no tienen que venir de un tercero y en este caso el tercero es el servidor. Entonces, pues creo que de esa manera me he venido formando. No, claro, y de hecho, no sé si viste, pero en LinkedIn por ahí como que vi algunas personas que se dieron cuenta de que un portal, creo que es La Nación, creo que es argentino y creo que es de los más leídos de allá. Ah, Y a un periodista se le pasó quitar la recomendación que hacía la inteligencia artificial de, si deseas, te puedo ayudar creando otra columna sobre ta, ta, ta. Lo copió y entonces, lo pegó tal cual. Que a hay abogados que nos ha pasado. Por aquí recordemos el caso que pasó en Nueva York con este abogado de litigios contra aerolíneas, justamente contra Bianca, de un pasajero que iba de un lado de los Estados Unidos al otro, le pegaron con el carrito y este abogado, pues, ni siquiera fue él, uno de sus ayudantes hizo la demanda, inventó toda la parte, de precedentes, ni el juzgado del distrito de Nueva York, ni, los abogados de Avianca encontraron las referencias, ¿no? Le preguntaron al al abogado con más de 30 años de experiencia, ojo, le pasó y se le coló un abogado con más de 30 años de experiencia a este tema, y él dijo: "Oiga, realmente sí, nosotros tampoco tenemos eso, realmente lo hicimos con ChatGPT, ta, ta, ta", y que ahí empezó toda la ola de prohibición y de manifestación juramentada para los abogados que litigaban en varios estados jure que usted no utilizó inteligencia artificial para venir aquí al tribunal, ¿no? O para llevar este caso. Entonces, es bien interesante porque, claro, el uso está chévere, está cool para muchas cosas, a veces para destrabar ideas, creo que viene también súper, súper bien, pero sí es cierto que no nos podemos como recostar al 100% porque al final del día, ¿qué va a ser de nosotros, no? Yo no me imagino una vida, no, total. si nosotros no pensamos, y tú lo decías, que las ideas vengan de uno, porque justamente ahí está como la autenticidad de lo que tú eres, qué es lo que piensas, qué es lo que crees, y pues algo que es tan importante en los abogados, que es su criterio al final del día. Creo que es algo que es irreemplazable y es el Oh, criterio que tú tienes, ¿no? claro, y ahí, por ejemplo, hace poquito veía también, bueno, no conocía con los detalles el caso, me sentaré al terminar Es la bien conversación a interesante. revisarlo. Sí. Voy a revisarlo, me va muy interesante. Pero de hecho, por ejemplo, hace un par de días salía un precandidato presidencial colombiano a decir que estuvo muy enfermo y que su búsqueda fue a 3 médicos con especializaciones, en fin, nadie logró dar con su patología y que ChatGPT terminó siendo el salvador de decirle qué tenía. Ahora, detrás de eso hay unas implicaciones que pueden llegar a ser absolutamente críticas, ¿no? ¿Qué pasa si esto no está bien? ¿Qué pasa si se hace caso y definitivamente la solución es peor que la enfermedad? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de este tipo de usos? No solamente la responsabilidad civil que puede llegar a dar, sino también la responsabilidad ética de quien lo está buscando. Ujú. Y así como en todo, ¿no? Para construir puentes se va a utilizar esta herramienta
para la salud se va a utilizar esta herramienta. Es decir, a qué nivel vamos a llegar y hasta qué punto vamos a seguir en capacidad de realmente que esto, que es la cabeza, nos funcione de tal manera que complemente el uso de estas alternativas. Reitero, yo creo que es una grandiosa oportunidad para todas las profesiones, creo que sin excepción, de poder nutrirse de lo mejor que nos puede ofrecer todos estos sistemas, pero también darle a entender a esos sistemas que aquí estamos, que aquí nos quedamos y que podemos seguir adelante con su apoyo, pero realmente vamos a seguir liderando la batuta y vamos a seguir haciendo las cosas por lo que nuestro intelecto está llamado a formar. Yo hoy por hoy siento alta preocupación mía incluso, que hoy por hoy yo no me aprendo un número de celular. Sí, hoy por hoy me preguntan el número del teléfono del celular de mi amigo Pepito y digo, no tengo ni idea, mi celular lo tiene y si se me perdió el celular, se me perdió el contacto, más o menos. Entonces, un poco estamos llegando a ese extremo de dejar de usar la memoria real, la memoria cognitiva, Nuestra, sí. y eso va a generar problemas muy seguramente en 30, 40 años, ¿sí? Que hoy por hoy son invisibles porque hasta ahora se están desarrollando, pero en 40, 50 años yo creo que esos temas de dejar de aprender de una manera memorizada, no digo que esté bien o mal, simplemente es una forma que tiene sus ventajas. Yo lo escribía en una columna hace poco frente a una encuesta que le hice a mis estudiantes de cara a que levantaran la mano quienes tomaban notas a mano y quienes tomaban notas a computador, y el 95% levantó la mano cuando les pregunté sobre el computador, tan solo un 5% con algo de pena hizo eco a usar la escritura, frente a lo cual mi respuesta fue muy clara, les dije no tienen nada de qué avergonzarse, todo lo contrario, creo que incluso es más útil para su procesamiento mental del concepto el hecho de estar tomando notas a mano. Y ahí yo te veo, Jordan, con un cuaderno, lo cual me Sí, alegra, no, que siempre. reafirma Yo cuestión de lo que te estoy lo dije, te diciendo. lo dije, te lo dije. De hecho, la columna, que la que tú hablas es la que publicaste en La Silla Vacía, y yo siempre tengo a la mano mi cuaderno y siempre tomo notas, siempre. Siempre Buenísimo. tengo, y también, pues, también por el tema del uso de papel, también creo que es interesante desincentivarlo innecesariamente. De hecho, yo duré los últimos 5 o 6 semestres de mi carrera con el mismo cuaderno. Entonces, como que hasta que no Buenísimo. agotaba la página, no cambiaba. Y lo Lo mismo, seguía. y con este llevo desde que los últimos 3, 4 años tomando apuntes. Lo que pasa es que también soy muy selectivo con qué escribir y que tomo nota, pero Claro, realmente es lo está más bien. importante y es te lo puedo reafirmar, es una manera en la cual tú puedes ir afianzando muchas cosas que puedes ir escuchando, que te van presentando, que te van diciendo que son súper importantes y que el día de mañana, aparte, tú vas y buscas, porque si dependes de la memoria, que eso también es como que a veces hay personas que endiosan que tienen una gran memoria, puede fallar, pues hombre, está bueno que tengas Total. aquí tu backup o la gente que Claro, toma notas de otra forma, pero me parece que es importante que pase por tu cerebro esa información de alguna u otra forma. claro. Sin duda, yo hacía algo y me acuerdo de una anécdota que en su momento conversaba con un compañero mío de trabajo. Yo, después de cada reunión, suelo hacer un pequeño compilado de 3, 4, 5 bullets de las principales conclusiones de la reunión. ¿Sí? Porque definitivamente lo conversado está conversado, seguramente entendido, pero en esa transición de qué me dijo, lo que yo dije, pueden quedar gaps en lo que yo estoy entendiendo y la otra persona está entendiendo. Entonces, realmente sintetizar eso en unas notas, en un cuaderno o en un correo o en una cuestión que nos permita el día de mañana tener un poco ese refrescamiento, y no sé si esa palabra exista, pero creo que el concepto es claro, permite que de alguna manera la cosa funcione mucho mejor. Y creo que hoy por hoy la tecnología es maravillosa al punto de que sin este aparato, reitero, que tengo acá al lado mío, pues definitivamente no vivimos, pero a la vez cada vez estamos siendo muchísimo más necesarios de profundizar en esto. Sí, total. Pues, Santiago, estamos terminando un poquillo nuestro episodio, y al final de cada episodio, pues el invitado tiene el espacio de dejarnos un mensaje con el cual quiere que las personas que escuchan este episodio se queden, ¿no? Es como la fábula al final sí, la moraleja al final de la fábula, ¿no? La reflexión al final del cuento. ¿Qué, qué les quisieras dejar? ¿Con qué quisieras que se fueran al momento de terminar de escuchar este episodio? Con tantas cosas, pero creo que con dos, en aras del tiempo y de las cuestiones más sintéticas de lo que hablamos y de lo que yo creo que puede ser importante para las personas que escuchan. Primero, que definitivamente estamos en una era en donde montarse al tren
es absolutamente necesario. Es decir, dejó de ser una opción, dejó de ser es que de pronto lo hago, de pronto no lo hago. No, o nos montamos o nos quedamos. Y creo que montarse no implica necesariamente dejar de lado muchas otras cosas. Pueden andar en paralelo, ¿sí? Pero montarse a al camión, al tren, al avión, a como quiera que se llame la tecnología, y tecnología en sentido amplio, no solamente en el uso de estas nuevas inteligencias, sino también tecnología que nos permita ser mejores como ciudadanos, como personas, está llamada hoy por hoy a ser necesaria. Y número dos, sin duda alguna, y es un consejo un poquito más para los abogados y abogadas que escuchan, definitivamente, hoy por hoy no vale solamente saber de memoria, el artículo 3 habla de J y el artículo 4 habla de Y. Eso es importante y no voy a demeritar la capacidad que tiene uno de poder reconstruir la memoria y poder tener, digamos que esas cuestiones a la mano. Pero complementar eso con una debida capacidad de tener inteligencia emocional, de tener una capacidad de escucha, una capacidad de conversación, una capacidad de interpretación, una capacidad de uso tecnológico, termina siendo el binomio que va a permitir que los abogados, nosotros que estamos adentrándonos al ejercicio de la profesión, podamos salir con éxito de esta ola, como la llamo yo, que no es menor, de una llegada de ayudas y apoyos que nos está brindando una facilidad impresionante, pero también una serie de desafíos que no terminan siendo menores. Así que creo que esas dos pequeñas conclusiones de muchas otras que podríamos sacar son como aquellas que creo que podemos llevarnos de lo conversado y ojalá aplicado no solamente para la profesión, sino para la vida en el diario, para la vida en el hoy, para la vida en el mañana. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues, Santiago, un favorcito antes de irnos, déjanos, Sí. no sé, la red social que nos quieras dejar, o donde te puede escribir la gente que quiera, después de haberte escuchado, pues ir a conversar contigo, pedirte algo, no sé. Aquí la gente es bien cariñosa, entonces, ¿a dónde lo pueden hacer? Buenísimo. Es tan difícil como complejo porque mi apellido tiene la complejidad de que no es tan común, pero es mi apellido, Bonivento, con B larga la primera y B pequeña la segunda, y una S al final en Instagram, que es como la red social hoy por hoy que más consulto a nivel personal. Entonces, creo que por ahí podemos intercambiar opiniones, ojalá muchas personas se animen. También invito a mis estudiantes que escucharán este podcast a que conversemos sobre estos temas en nuestras clases, que creo que además son bastante importantes llevarlos a ese lugar seguro, como les decía ahorita, que es un salón de clase, y poder conversar y entablar conversaciones útiles y sobre todo que nos sirvan a nosotros como profesores, a ustedes como estudiantes y a la comunidad en general. Sí, total. Bueno, Santi, voy a dejar igual tus redes sociales ahí la descripción del episodio para que la gente te escriba. Agradecerte, de verdad, muy, muy, muy agradecido porque hayas sacado este tiempo, porque hayas estado aquí en Charla Legal. De verdad que también, pues, ahí queda check el objetivo, la meta. Agradecerte por eso. Quedas más que bienvenido cuando quieras volver. No sé, cuando ya lances el libro que estás escribiendo. Aquí nos gusta lanzar cosas, entonces Seguro. siempre es un espacio abierto para que amigos de la casa, pues, muestren sus proyectos, le cuenten a la gente qué están haciendo, porque, pues, siempre va a haber alguien de pronto que esté por ahí como escuchando, viendo cosas y alguna oportunidad se genera. Creo que Charla Legal es también mágico porque ha sido la excusa perfecta para crear oportunidades. Y pues nada, más que bienvenido, cuando quieras. Tan querido Jordan, a ti mil gracias por el espacio, por la invitación, me sentí absolutamente como en casa. Iniciamos de día y se está haciendo de noche, lo cual es un buen presagio en términos de que esto se pasó volando y como yo siempre digo, creo que cuando uno no se da cuenta que las cosas pasan de esa manera, quiere decir que se disfrutaron, así que creo que se cumplió el objetivo y para mí, sin duda alguna, es un verdadero placer estar aquí contigo en el programa y poder compartir pocas cosas de las muchas que quiero aprender en el futuro. Buenísimo, ¿no? Pues, Santi, de nuevo, mil gracias. Y para mi público de Charla Legal, quiero agradecerles por llegar hasta acá, por escucharse este episodio hasta el final. Recuerden que todos los lunes estamos lanzando un episodio nuevo. Recuerden además que me encanta leerlos en Spotify y en YouTube. Nos pueden comentar, los leemos, estamos pendientes de todo. Nos han hecho muchos comentarios para mejorar y pues siempre los tomamos en cuenta. Entonces, pues ya saben que aquí siempre les paramos bolas. Por otro lado, pues nada, estamos aquí en la misión, seguimos trayendo invitados super top. Entonces, los invito para que ustedes también se conecten todos los lunes porque van a estar escuchando a alguien nuevo, como siempre, con conversaciones bien interesantes y demás. Y sin más, pues nada, nos vemos el lunes que viene con un episodio nuevo de Charla Legal, un podcast para no
Abogados, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales y pues cualquier cosita que se les ocurra por ahí, pues estamos bien atentos. Chao pues, feliz noche.